Debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo. Hoy nos vamos con el tema, un tema que no es político, no es económico, no es de migración, es un problema cotidiano. Porque México es uno de los países que más genera basura. El problema se incrementa porque no la tiramos en el lugar correcto. De las más de 100,000 toneladas generadas al día, solo se recolecta el 84%. Al menos 200 municipios del país no cuentan con el servicio de recolección. En las escuelas se busca implementar campañas de reciclaje. Un reciclaje que ya llevamos más de 20 años y que nada más no podemos establecer como una costumbre ya en el país. Además de utilizar contenedores de colores para residuos como el papel plástico, empezamos con este problema de la basura. En las oficinas del gobierno se debe de contar con un plan de manejo de residuos, pero pasan los años, pasan los llamados y no hay una cultura de reciclaje. En parte por la población, pero en parte porque las autoridades también no garantizan absolutamente nada. Ese va a ser nuestro tema de debate. A debate. Le doy la bienvenida a Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente, y Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigación CIBRUC. ¿Cómo estás, Miguel Bárcena, Alfredo Alegría? Pues bueno, este no es un tema coyuntural, que la Suprema Corte, que la política, en fin, iniciamos contigo, Miguel Bárcena, vía telefónica. ¿Por qué en México no podemos establecer ya una cultura de reciclaje y de buen manejo de los desechos, de la basura? Alberto, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Bueno, pues tocas un problema cotidiano que afecta a millones de personas, que pues en estas épocas de lluvias se complica precisamente porque hay una gran cantidad de residuos y de basura en las calles que con el viento y con la corriente pues tapona las coladeras, asolva los drenajes y pues no permite que el agua de lluvia sea desaguada de manera eficiente, y entonces pues vienen estas inundaciones que estamos viendo estos días y todos los días en la temporada de lluvias. Y tiene que ver precisamente con un problema cultural, por la falta de, como tú mencionas, una cultura ambiental, una cultura de reciclaje, pero también tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura hidráulica y la falta de inversión en los sistemas recolectores de residuos. A mí no me gusta llamarle basura, prefiero llamarle residuos. Cuando no los tratamos, cuando no los disponemos eficientemente, entonces se convierten en basura porque ya no son susceptibles de reciclarse y reutilizarse. Los municipios, que son los responsables de recolectar los residuos, pues no tienen los suficientes recursos, los suficientes camiones recolectores, el personal adecuado. Generalmente en las calles vemos que, pues si tú quieres tirar una envoltura de una fritanga, si quieres tirar la botella de PET, del refresco, del agua o lo que sea, pues no hay botes. Entonces pues, la gente, que además pues se le hace fácil, lo tira en la calle. Y yo pregunto, porque no he visto, a lo mejor se me pasó de noche, pero yo no he visto que en esta administración ni en la anterior haya campañas de difusión y de concientización para que la gente, por un lado, reduzca su consumo de ciertos productos que generan residuos, que generan basura, y por otro lado, que haya campañas precisamente para separar, para propiciar el reciclaje y la economía circular. Salvo ECOSE, esta agencia ambiental sin fines de lucro de la industria de alimentos y bebidas, que tiene una página y tiene una plataforma educativa. Disculpa, no escucho lo que dice Miguel Bárcena. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Miguel. Sí, continúa. Sí, gracias. Bueno, te decía, aparte de algunos esfuerzos de la iniciativa privada,
un poco también por el greenwashing y por hacer campañas que les den una imagen de empresa socialmente responsable y sustentable, pues las autoridades brillan por su ausencia. No hay suficientes depósitos para precisamente poder llevar ahí los residuos, ya sean depósitos o confinamientos abiertos. No hay suficientes plantas recicladoras. En fin, es un problema integral, es un problema estructural que sigue creciendo, porque a medida que crece la población y crece el consumo, pues crece la generación de basura. En promedio se calcula que en este país cada mexicano generamos cerca de 1 kilo diario de basura. Pues es verdaderamente escandaloso este asunto, Alfredo Alegría. Es una corresponsabilidad tanto del que genera los residuos como de quien los tiene que levantar y darles pues un uso para que fuera reciclable, Alfredo Alegría, pero no, pues el gobierno en estos momentos tiene otras prioridades, ¿no? Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a tu público. Efectivamente, la prioridad de ciudadanos y políticos y empresarios siempre son otras, no es el cuidado al medio ambiente. Como bien comentaban, ¿sí? Las leyes existen, no necesitamos más leyes, necesitamos su aplicación de las leyes, porque esto es algo que trae una pelea a nivel de leyes, ¿no? Que dicen que es responsabilidad de quién, pues de todos, tanto el que produce como el que vende, como el que utiliza. Yo le llamo responsabilidad compartida, Alberto, porque aquí no debemos separarnos por políticos, ciudadanos, empresarios, somos seres humanos. El día que ya no exista una buena calidad de aire, impacta a todos, no solo a ciudadanos o a políticos. Nos quedamos sin respirar buena calidad de aire, lo que está sucediendo actualmente para todos. Y cuando se contamina el agua, de igual forma, porque los residuos, recordemos, contaminan suelo, agua y aire. Entonces no es algo que se quiera hacer. Ya llegamos al deadline, ya no hay más opción. O corregimos esto o no lo corregimos. Exactamente, porque Miguel Bárcena, y además está difícil, si ya hay leyes, pues bueno, nada más que se apliquen, Miguel, pero ya vemos que esta administración dice, no, nosotros no reprimimos, ya están los de la CENTE haciendo y deshaciendo en la Ciudad de México como quieren y nadie les pone un alto. No, pues menos esperar, ¿no? Que haya algún tipo de reglamento que se aplique en torno a la generación de residuos y quien no lo haga, pues bueno, sea sancionado. Está lejano ese asunto, más cercano los abrazos no balazos contra el crimen que pretender aplicar la ley en el tema de los residuos. Sí, efectivamente, y por ejemplo hay lo que menciona nuestro otro panelista. No hay una reglamentación, no hay una legislación. Ha habido intentos recientes en el Senado por aprobar una ley de economía circular, que tiene que ser una ley a nivel nacional o a nivel federal. Ya hay algunos avances en los estados, pero se necesita una regulación uniforme para que los fabricantes, los productores, los distribuidores de distintos productos que consume la gente sepan qué es lo que tienen que hacer y que sea exactamente lo mismo en Nuevo León, en Jalisco, en la Ciudad de México, en Puebla. Sí. Porque de nada sirve que se cumpla con la normatividad en un estado cuando el otro tiene una muy distinta. Desafortunadamente estos intentos hasta la fecha no han cuajado porque no es prioridad para el Congreso, no es prioridad para el Senado, y se la pasan ahora sí que literalmente pateando el bote, sí. Y no aprueban esta legislación y la reglamentación necesaria. Lo que sí hay es una serie de, digamos, convenios voluntarios entre la industria de los proveedores de alimentos y bebidas para que de manera unilateral ellos vayan caminando de una manera más rápida para capturar todo lo que sale al mercado, o sea, recuperar botellas de PET, aluminio, etcétera, para que la puedan reciclar, porque finalmente para ellos
es un ahorro importante de materia prima en lugar de estar utilizando recursos naturales. Pero la clave es el ciudadano, la clave es la conciencia y la cultura ciudadana. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, que es un día precisamente para reflexionar sobre cómo hemos tratado al planeta, cómo hemos tratado a la biodiversidad, a nuestro capital natural, y es un buen día para que hagamos conciencia de qué compramos, cómo consumimos, cómo disponemos de esos residuos, por qué no los separamos, por qué no los clasificamos, por qué no ayudamos al recolector a que estos residuos ya vayan medianamente separados, insisto, para promover una economía circular. Pero todo empieza desde, se habla mucho de reducir, reciclar y utilizar, pero yo empezaría con que hay que empezar con repensar, con reflexionar, porque si no cambiamos nuestros hábitos, pues ahí tienes las inundaciones. Yo insisto, buena parte del problema es la basura, es los residuos que están taponando las calvaderas y que están asolvando los drenajes. Exactamente, ese Alfredo Alegría, y ya empezamos en época de lluvia y de inmediato las inundaciones. O sea, no hay una cultura real de darle buen tratamiento a los residuos, a la basura en el país. 7,000 millones de pesos nos costó esta famosa elección del Poder Judicial, $350 si los cambiamos en moneda de los Estados Unidos, y entonces pues tirados a la basura. Y hay además boletas que se van a ir a la basura. Pero lo grave es la falta de presupuesto. Que le invirtieran tantito presupuesto, Alfredo, a establecer políticas serias del manejo de los residuos, ¿no? Así es, Alberto. Quiero precisar un par de datos muy rápidamente. En la Ley Federal de Economía Circular la impulsó el presidente Jorge Chayín con tu servidor, es decir, OFEC y CIBRUC, y apoyamos en muchas partes de definiciones de alcances. Se quedó corta en el Senado, pasó a Cámara de Diputados Federal y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos. Empujamos la Ley de Economía Circular con la diputada Tania Larios para la Ciudad de México, se concretó. Impulsamos la iniciativa de ley para el Estado de México con Max Correa, ahí está. En lo personal he tratado de contactar a la jefa Clara Brugada para proponerle un plan de manejo y generación de energía, pero siempre te quedas en funcionarios menores que te dan vuelta, que a su consideración hay cosas más importantes, cuando un buen proyecto de gestión de residuos para la Ciudad de México, de orgánicos e inorgánicos no reciclables, podría dotar de energía eléctrica a todo el transporte eléctrico de la Ciudad de México. Estamos hablando de la mayor ciudad, de una de las mayores del mundo, que todo su transporte público sería generado por residuos. ¿Qué sigue? Hacer una ley para prohibir los rellenos sanitarios, es decir, que le cueste más dinero al municipio y al gobierno enterrar que tratar los residuos. Y eso se tiene que lograr con el empuje de la ciudadanía. Y yo le hago un llamado a todos esos presidentes que supuestamente quieren cambiar, pues para eso estamos los centros de investigación, ¿no? Te digo, la Ciudad de México es una excelente punta de lanza. Imagina a dónde llegaría la jefa de gobierno si concreta un proyecto así que no le va a costar más de lo que está gastando actualmente. Hasta con eso, Alberto. Porque Miguel Bárcena, a lo mejor somos muy exigentes aquí los mexicanos con nuestros gobiernos, estamos curtidos, no creemos en ellos, pero ¿qué país está haciendo bien las cosas y qué están haciendo en el manejo de los residuos? Bueno, pues hay que ver lo que hacen los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? En todas partes se vende y se consume productos plastificados, productos embotellados, pero ellos tienen una cultura de separar todos estos residuos y de confinarlos de manera adecuada en los botes, en los tambos. Incluso hay máquinas en lugares públicos en donde la gente puede llevar sus residuos. En España, por ejemplo, uno ve
en muchas ciudades el mobiliario urbano de los sistemas de recolección de basura, que tienen grandes tambos para cristal, para plástico, para cartón, papel, PET, etcétera. Y aquí en México, insisto, salvo lo que decía nuestro colega, que llevan a cabo aparte de algunas asociaciones civiles, como la que preside Jorge Chagín, o ECOSE, o algunas otras, estamos hablando de esfuerzos de la iniciativa privada, sí, porque no sigue siendo una prioridad para los gobiernos municipales y estatales. Y por eso es muy importante seguir insistiendo, por un lado, en la regulación, pero por otro lado también en la aplicación de la ley, porque pues de nada sirve tenerlas si nadie las observa, si nadie las aplica. En muchas ciudades es penado tirar basura en la calle. Se les multa a las personas que lo hacen infraganti y se les ponen multas o penas muy muy elevadas. Aquí no pasa absolutamente nada porque vivimos en una cultura de impunidad, perdón que lo diga así, de valemadrismo. Vemos gente que va fumando en el coche, tira sus colillas. Una sola colilla contamina 50 litros de agua. Vemos que tiran los envases, las envolturas, los refrescos, etcétera. Es una cultura que tenemos que cambiar, pero si no hay campañas, si no se insiste desde los primeros años escolares y en las familias, pues no vamos a poder cambiar nada. Y aunque hagamos infraestructura hidráulica suficiente, mientras la gente siga tirando basura y lo siga taponando, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Sí, como mencionaban, mientras siga habiendo tiraderos o depósitos de basura a cielo abierto o enterrada, pues sobre todo la basura orgánica se descompone, genera lixiviados, contamina el agua. En fin, es un problema que tenemos que atender desde distintas aristas. Es que ese tema que manejaste se me hace muy interesante. Vamos cerrando, Alfredo Alegría. O sea, una colilla, pues dice uno, que se vaya a la alcantarilla, ¿no? No, mira, pues ya no la veo. Ya, pues ahí ya se va a ir. Está contaminando el agua. O sea, ¿hay esperanza, Alfredo Alegría, que en México lleguemos a algún momento en darle buen manejo a los residuos? Tu micrófono, Alfredo. Ahí está. Bueno, ahí, sí, ahí estás. Okay. Ahí estás. Gracias, Alberto. Sí, Alberto, mira, tenemos que ver que en el mundo hubo peores circunstancias. Japón separa en 7 fracciones el residuo. ¿Por qué? Porque Japón no tiene dónde hacer más hoyos nefastos, donde enterrar la basura, es una isla. En México hay que pedirle a la gente 2, y debe de empezar en las escuelas, debe de empezar en las redes sociales, debemos de ir impulsando toda esa parte de educación en los niños, porque pasa rápidamente, te digo, cuando era el cinturón de seguridad nadie se lo quería poner. Se lanzó la campaña hacia los niños y los niños iban atrás de ti diciéndote, ponte el cinturón, te vas a matar, te vas a morir. Ahora hay que acudir a los niños para que te digan, se para, papá, ¿por qué no se para? Tía, ¿por qué no se para? Yo se paro. No hay que hacer grandes esfuerzos, hay que ser constantes, Alberto. Muy simples, sencillos y constantes. Exactamente, sí. Así que, pues empecemos por uno mismo y a ver si el gobierno le entra o ellos ya se van y que las nuevas generaciones sean las que empujen. Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate. Lo mismo, Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigación. Muchísimas gracias. Del Centro de Investigación sobre Biodigestión, Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua, Energía Verde y Compost. Así que ya lo sabe, este asunto es grave porque la basura trae muchas problemáticas. Nos piden que lo dividamos en 2, orgánica e inorgánica. Hagámoslo, nada nos cuesta. Así que, pues bueno, ahí está el llamado, el tema, el manejo de la basura en nuestro país. Soy su servidor Alberto García Castillo. Lo invito a que continúe en la programación de Mega Noticias. Gracias.